En esta pregunta, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos m cuál es la pendiente de una línea y cuál es la intersección vertical o y. Porque estamos determinando tanto la pendiente y la intersección vertical, aunque no pregunte, también encontraremos la ecuación de la línea en forma de intersección de pendiente. ¿Cuál es la forma y es igual a mx más b? Primero determinemos la intersección vertical o y de la línea. Observe cómo la línea se cruza o cruza el eje vertical en este punto aquí. Las coordenadas de este punto son 0, 10 negativo. Entonces, porque la intersección vertical hoy es el punto 0, 10 negativo, ahora sabemos que b es igual a 10 negativo. Y ahora determinemos la pendiente de la línea. Hay varias fórmulas comunes que se usan para expresar la pendiente, pero como tenemos la gráfica de la línea, podemos decir que la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, para encontrar la pendiente, seleccionaremos dos puntos en la línea, usaremos la intersección vertical, y digamos este punto aquí. Observe cómo este punto tiene coordenadas negativas 2, negativas 2. Y ahora determinaremos el cambio vertical y horizontal si te mueves del punto de la izquierda al punto de la derecha. Observe cómo tendríamos que bajar 2, 4, 6, 8 unidades y por lo tanto el cambio vertical es negativo 8. Si avanzáramos, el cambio sería positivo. Y luego desde aquí tenemos que movernos a la derecha 2 unidades. Y por lo tanto, el cambio horizontal es positivo 2. Si nos moviéramos a la izquierda, el cambio horizontal sería negativo. Entonces ahora sabemos la pendiente m, de nuevo es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal que en este caso sería negativo 8 dividido por 2 que equivale a 4 negativo. Entonces, ahora sabemos que la pendiente m es igual a 4 negativos. Pero también quiero mostrar cómo podemos encontrar la pendiente de una manera diferente, usando la fórmula de pendiente que se muestra aquí. También podemos decir que la pendiente es igual el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Y si esa variable de salida x es la variable de entrada, podemos decir que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Donde podemos encontrar el cambio de, y seleccionando dos puntos en la línea, y restando las coordenadas y dadas por y sub 2 menos y sub 1. Y el cambio de x puede determinarse restando las coordenadas x dadas por x sub 2 menos x sub 1. Entonces, usando estos dos puntos aquí, para mantener las cosas organizadas, llamemos a este punto x sub 1, y sub 1, y este punto x sub 2, y sub 2. Entonces, usando la fórmula de la pendiente, sabemos que deberíamos obtener 4 negativos. Tenemos m es igual a y sub 2 menos, y sub 1 es negativo 10 menos negativo 2. X sub 2 menos x sub 1 es 0 menos 2 negativos. Simplificando aquí obtenemos un negativo 10 más 2, que es negativo 8. Y aquí obtenemos 0 más 2, que son 2. Dándonos la misma pendiente de 4 negativos. De nuevo, no pregunta, pero seguiremos adelante y escribiremos la ecuación. Para escribir la ecuación, sustituimos 10 negativos por b. Y 4 negativos para m. Entonces, la ecuación de la línea es y es igual a negativa 4x. Y luego, en lugar de escribir más 10 negativos, es muy común escribir menos 10. Espero que hayas encontrado esto útil.